¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al canal, ya un nuevo vídeo tutorial. En esta ocasión voy a hacer el tutorial de cómo hacer poses y animaciones en los Sims 4, que es un tutorial que llevo debiendo desde hace ya bastante tiempo y aquí está, ya por fin lo vamos a hacer. En primer lugar, nos hemos venido aquí a la página de Sims 4 Studio a descargarnos los mods que necesitamos para poder hacer poses y animaciones dentro de nuestro juego. Y lo primero, ya sabéis que Sims 4 Studio es una página que aloja varios mods. Entre ellos vamos aquí a la parte de Andrews Studio y nos vamos a descargar lo primero, el Pose Player, que es el primer mod que necesitamos. Este es un mod, además de que pesa muy poquito, muy agradecido, es muy estable. Mirar, la última actualización que tiene es la de los infantes en marzo del 23. Claro que había que actualizarlo para poder hacer poses con infantes y la verdad es que, bueno, yo lo tengo desde hace mucho tiempo, así que tengo esta versión que como os digo, hay que cambiarla muy poquito. Además, dentro de esta página, aunque luego lo voy a explicar en el juego, si queréis descargaros, lo que pasa es que no sé si estará actualizado, eso sí que no lo sé. Aquí están la lista entera de las animaciones del juego, aquí, y pone Here. Y aquí te lleva a una página en donde tenéis un TXT con todas las animaciones. Luego os enseño cómo se utilizan este tipo de animaciones. Lo que pasa es que no tengo muy claro si este listado de animación está actualizado o no está actualizado, porque se van actualizando en función de los distintos packs, claro. Los packs traen animaciones nuevas y con las animaciones nuevas pues este listado se va actualizando. Así que no tengo ni idea si este está actualizado o no. Me imagino que sí, pero no lo sé. La verdad es que no tengo ni idea. Además de este mod, que es el principal, el Pose Player, también necesitamos, un poquito más abajo en la misma página, porque aquí están todos los mods de este creador, en la misma página llegamos al Teleport. El Teleport es esta armadura, que es como una armadura que ya hay en el juego y que no sé por qué se actualizó con Crystal Creation. Bueno, pues también es que es un mod muy estable este, la verdad. No hay que cambiarlo mucho. Y también nos lo descargamos. Yo no me los descargo porque ya los tengo en el juego desde hace muchísimo tiempo, pero vamos, es muy sencillo. Le dais a Download. Aquí tendréis un zip que os lo descargáis, es un zip, y luego los zips se extraen y los metemos en nuestra carpeta de mods. En principio solo necesitaríamos estos dos mods, el Teleport y el Pose Player. Ahora bien, si queremos hacer poses monas de nuestros Sims dentro del juego, pues vamos a necesitar poses. Para poses hay una página que es de poses. Y esta es, bueno, es que ya no tengo Tumblr, me meto y luego me saca. Es que Tumblr no me gusta mucho, no sé por qué, no me resulta cómodo. Y aquí en Tumblr pues está la master list donde tenéis poses por rasgos, solos, dobles, trío, y ya estos son para familias, 13, 14, 15, montones de gente. Por haciendo acciones, mira, haciendo ejercicio, comiendo, esto que es también comiendo, rasgos, angélico, bueno, lo que queráis lo tenéis aquí, o sea, aquí hay de todo. El problema es que yo esta página no me resulta muy cómoda a mí personalmente, os lo digo ya. Pero por ejemplo, como quiero hacer voy a hacer unas poses de Nova con Antonio y con Ayan. Vamos a venir aquí a familia a ver si vemos porque yo lo quiero de 3. Entonces, podría ir a Family Portrait. Podría ir, que le doy. Y que hay aquí de Family Portrait. Bueno, aquí este. Que este es un pack de estos múltiples. Ya me he descargado unas poses para hacer el tutorial que me gustan, ¿eh? ¿Veis? Por ejemplo, aquí para muchísimos Sims tenemos esta, pero si veo alguna que me gusta la descargo, pero en principio no estoy viendo mucha cosa. Bueno, que tampoco me quiero tirar aquí 2 horas dando buscando poses, ¿vale? Que no. Entonces, se van viendo que acaba la página, le das a Nets y ala, y te siguen saliendo millones, millones y millones. ¿Que no te gusta? Pues te vuelves a ir a la master list. Y en la master list
pues vuelves a buscar qué es lo que quieres y tal. Bueno, esto es trastearlo, ¿vale? Esto es ponerse a trastearlo y decidir qué es lo que os gusta, lo que no os gusta, tal. Si queréis que yo sea sincera, yo me voy y ya me pongo, por ejemplo, Family. Y te viene, siempre me voy a Pinterest, claro. O a veces me sale algún, ay, mira, Ultimate Family Pie. Esta creadora a mí me gusta mucho, así que entro a ver qué ha traído. Uf, qué montón de poses, madre mía. De niño, mira, esta podría ser, porque esta podría ser, por ejemplo, mira, me la voy a descargar porque esta pose podría ser ahí de pie. Aquí lo tenemos, Ultimate Family Portrait Package. Pues nada, no la descargamos, aquí la tenemos. Pero esta creadora yo la recomiendo, que tiene poses de todos los tipos. En su Patreon es siempre free. Yo realmente lo que hago normalmente es meterme aquí en Pinterest, que es donde más hay. Le doy y... ¿qué pasa? Y entonces, ¿veis? Con la visual, más o menos, ya te vas haciendo una idea de lo que te interesa, no te interesa, y ya visitas las páginas y te vas descargando las poses. Y ya, pues a mí me resulta muchísimo más cómodo que la Masterlist, la verdad. Porque en la Masterlist estoy un poco... entre que no se puede filtrar mucho y que, bueno, tienes luego que ir entrando, ir pasando páginas y páginas y páginas. En cambio aquí en Pinterest la verdad es que está bastante cómodo bajo mi punto de vista. Vamos, yo las busco así, os confieso, me resulta muchísimo más cómodo, pero muchísimo más cómodo, la verdad. Es que me estoy perdiendo viendo poses. No, vamos a irnos al juego. Vamos a irnos al juego a probar las poses estas que me he descargado y a enseñaros cómo se utilizan el mod. Venga, hasta ahora. Bueno, por cierto, supongo que sabréis cómo se meten las poses, ya sabéis, dentro de donde tengáis metido el juego, dentro de los Sims 4 os saldrán esta configuración. Dentro tenemos una carpeta que se llama mods y aquí es donde se guardan todos los mods. Yo los mods estos del Andrew Pose Player los tengo metidos dentro de esta carpeta de la 5. Aquí tengo el Pose Player y tengo el Teleport, como veis. Y las poses ya me las voy metiendo en cualquier sitio o las dejo aquí tiradas sueltas. Esta última, que es la de Simiren, que nos acabamos de descargar, la voy a coger directamente y la voy a soltar aquí, sin más, dentro de la carpeta de poses. No la voy a meter en ningún sitio porque si me gustan luego la clasificaré en otro sitio, que es lo que hago a veces con los mods nuevos. Me descargué el Pose Player para ver si era el mismo, pero como es el mismo, pues nada, no lo voy a utilizar. Supongo que esto lo sabríais y de todas maneras aquí tener en cuenta que cuando metáis y saquéis mods interesa que borréis este archivo que es el local Toonbat package y yo ya me los borro todos hasta aquí, todos las selección que tengo, que son millones, y el texture también ese que salió nuevo, me los cargo para dejar más limpito todo y que se carguen muchísimo mejor los mods cuando esté en el juego. Ahora sí que me voy al juego. Venga, hasta ahora. Pues ya estamos aquí de nuevo. Aquí tenemos a los tres, lo tengo esto parado para que no se nos vaya la hora. Y bueno, vamos a hacerle... Lo primero que tenéis que hacer al hacer poses... Bueno, yo aclaro. Tenemos aquí a estos tres, pero esta no es la partida que estoy jugando. Esto es una partida que tengo precisamente para hacer poses y machimimas, porque es una partida distinta. Lo primero que hay que hacer, y os lo digo en serio, es que os vayáis a opciones del juego y en sistema de juego quitarles la autonomía por completo, porque si como les dejéis la autonomía os van a romper todas las poses, y por eso ahora los veis aquí que están tan parados, que no hacen nada y que están ahí todo quietos. ¿Por qué es? Porque les he quitado la autonomía. Evidentemente en esta partida no hay autonomía. Por otra parte nos molesta el Plumbot, así que vamos a quitarlo. Control C, se nos abre arriba la barrita y ponemos Head Line Effects Off. A ver si lo he escrito bien. Sí, ya nos sale esto y ya no tenemos Plumbot, con lo cual fantástico. Perdonadme.
Ya tengo, ya, ya me salen un montón de cosas. Ya no tenemos Plumbot, ni tenemos autonomía y están aquí quietecitos y no se me están moviendo todo el rato de un sitio para otro a hacer cosas. Como os digo que me había descargado unas poses para estar aquí sentaditos, así que voy a buscarle. Voy a traerlo primero el teleport. Esperaros que todavía está aquí con los filtros que no corresponden. Se pone aquí, en la barra ponemos teleport y enseguida... pero hay que escribirlo bien. Teleport y enseguida aparece. Bueno, hay que dejar puesto el contenido personalizado. Bueno, claro, sin esto no aparece, ahora sí. Y bueno, aquí tenemos el famoso teleport. Como es son poses en un banco, hay que poner el teleport así, justo en medio. Y como son 3, tengo que poner 3 teleport. 1, 2 y 3. He hecho 3 teleport y dejo esto ahí, ese otro teleport, pues para luego, para no tener que andarlo buscando. Volvemos al modo vivir. Aquí, teóricamente, hay 3 teleport. El teleport se puede mover, ¿veis? Se puede mover. Pero no quería moverlo. Bueno, no ha pasado nada. No quería moverlo porque cuando lo muevo, luego la pose a veces no ajusta. ¿Cómo se hace? Teleport a Sin Here. Pues nada, empezamos. Por ejemplo, Antonio. Ya tenemos uno colocado. Teleport a Ian, la pobrecilla, mírale, ahí se ve el bracito. Y en la que queda, que sería Nova, ya tenemos aquí a los 3 metidos dentro de la misma pose que es necesario pues para que se ajuste. Ahora clicamos en este, que creo que es Antonio, y le damos Pose by Pack y buscamos qué es lo que necesitamos. Yo a ver si encuentro las que me descargué. Mira, estas son las que me descargué, pero las del banco son estas. Seat Family Pose 44. Vale, esto es un all-in-one, pero en principio a mí esa no me apetece. Sentadas, por ejemplo, la 2-1, 2-2 y 2-3. Esta está bien. Venga, ¿quién es? Aquí vemos a quién tenemos seleccionado, que sería Antonio. Pues 2-1, Male. Perfecto, lo dejamos, salimos. Ahora seleccionamos a la pobre... que se le ve ahí. Pose by Pack. Y buscamos la 2 Chill, que es este. Muy bien. Mira, a ver, pone que el teleport se ponga en el medio del banco. Normalmente te lo van indicando todo, ¿vale? Y ahora vamos a Nova. Esta es Nova. Que te ponen aquí la foto por si te has confundido. Y ponemos la 2-2 Mal Female. Bueno, y aquí tenemos a la familia posando. A ver, ¡ay, qué monos! Un poquito demasiado. Ahí. ¡Ay, qué serios! Creo que la siguiente, la 2-2, estaban sonriendo. Así que vamos a ponerles ahora la 2-2. Bueno, así de entrada están muy monos. Venga, vamos a hacer foto. Vale. Voy a hacerles foto con la tecla C. Y luego además les voy a hacer foto con... que no sé, quiero que se mueva. Vale. Aquí. Vale. Bueno, pues tras ponerle las poses, porque yo soy un poco lenta decidiendo cuál es la que viene, ahora vamos a cambiar de pose. Le quitamos, simplemente eliminamos la pose y eliminamos la pose, le damos a empezar, ¿ves? Y este ya es con mejor cara. Es que el otro era con muy mala cara, ¿no? Eran como muy serios. Entonces, este que es con mucho mejor cara... Mira, están más contentos y todo.
Sí, sí, no tiene nada que ver esta pose con la otra. Ya, si vais así y a esto unís el tutorial de la cámara cinemática que hice en otro vídeo, que por ahí lo voy a poner. ¡Oh, qué guapos! Venga, venga, foto, foto. Claro que sí, vamos a hacer una foto. Tengo que hacer las fotos porque no me funciona Resade, no sé qué le ha pasado. Bueno, ¿dónde estaban? Aquí. Y luego también les he puesto ya la otra pose, que sería, quitamos esta y quitamos esta y ponemos la otra pose A, que es esta en donde Antonio está por detrás. Que aquí están muy serios, la verdad, ¿eh? Están súper serios. Pero bueno, a ver si quedan bien o... Claro, a Antonio ya no se le ve al pobre. Ahí. Aquí sería la pose. Vale. Es que se me va siempre. Sería aquí, ¿no? Más o menos. Ahí. Bueno, no soy pesada yo ni nada colocando a mis sims para hacer pose. Y ahora ponemos la última que les he colocado, que sería... Ay, si no le he dado. Calla, calla, que no le he dado. Para que se cambien. ¿Ves? Aquí sonriendo, claro que sí. Es que... Sonriendo, que es muchísimo mejor. Mírales, muchísimo más gracioso todos. Claro que sí. Qué guapos. Aquí. ¡Oh! Y esta me gusta mucho. Esta me gusta bastante, mira. Bueno, pues ya está. Ya me he hecho toda la lista de poses. Quitamos la actual. Quitamos la actual de los tres. Le damos... Bueno. ¡Qué mona! No, ahí ya no. ¡Qué guapos! ¡Qué guapos! A ver, voy a poner la posición para el resto de las fotos. Vale. Vale. Bueno, pues ya está. Ya hemos terminado el pack este. En cuanto a las poses de... ¿Quién quedaba? Este. Ahora ya se ponen uno detrás de otro y entonces a este le vas a mandar ahí y a esta la vas a mandar ahí para que se separen. Y como no tienen autonomía, se quedan aquí parados, ¿vale? Entonces, luego existen otras poses, que son las poses de... Si estás solo con un sim, tampoco, no hace falta el teleporter, se le puede dar directamente y le dais aquí. ¿Veis? Por ejemplo, a este... Es que no tengo... Mira, este que es de emociones. Ya está. Mírale. No hace falta si es solamente uno. Sí que es necesario el teleporter si va a ser de conjunto. Para que la pose... Pues, o sea, todos los de la pose pues estén juntos en la misma y no se descuadre. Pero cuando está solo no hace falta. Mira, aquí tengo yo este tranquilamente. Y de ella también tengo. En cambio, lo otro que os decía, el pose by name, aquí tienes que saber el nombre de la pose.
Si ponéis una de las animaciones que venían en el listado que os he enseñado que salía de Andrew, va a hacer la animación. Esas son animaciones del juego. Va a hacer esa animación, el sin. Vamos a probar una animación. Esperaros que la voy a buscar. A ver, esto por sin. Ya está, ya no puedo sacar. He ido a las animaciones del juego y voy a pegar aquí esta animación que es de lanzar confeti en un cumpleaños. Y entonces ahora Antonio va a estar lanzando confeti. Que no hay confeti. Pero se va a tirar lanzando confeti hasta que nos aburramos. Bueno, hasta que le corte al pobre. Estas son las animaciones del juego. Las animaciones del juego, como os he comentado, están aquí. Yo ya las tengo descargadas. He cogido estas. Si ahora cojo otra... Es que como están en inglés, las tengo que traducir para saber lo que hacen. Cuando pone A es adulto, ¿vale? Y si pone C es de chill. Es animación de chill. Estos son animaciones de Cash. Y... bueno, pues después de mucho lío, lo que he encontrado ha sido una animación para niños. Así que la voy a pegar. ¡Ah! No la he copiado bien. Esta. Ya está. ¡Oh! A ver. ¡Qué graciosa! Bueno, nos podemos quedar así hasta siempre, pobrecita. Vamos a dejarla ya, que deje de hacer la animación. Pues esas son las animaciones del juego y hay que explorarlas. Lo que pasa es que es un poco rollo porque están en inglés y yo, que soy un poco manca para el tema, tengo que andar traduciendo para saber lo que me apetece poner o no me apetece poner. Bueno, lo que nos quedan ya son las animaciones que no son del juego, que son hechas por creadores. Igual, a ver, sí, aquí 1 y 2. Esta nos la dejamos aquí, por si tenemos que volver a entrar. Esta vez solo he encontrado de adultos porque no tengo animaciones de niños. Yo creo que sí que tengo alguna animación de niño por ahí, pero no la he encontrado, o sea, la tendría que buscar. Así que ahora las animaciones que tengo... pedirle a Noah que sea tu mentora, madre mía. ¡Ah! Venga. Poseo iPack, porque son animaciones que tenemos aquí. Y, por ejemplo, estas... Bueno, que estamos con ella. Pues Female vamos a poner este y Fenale vamos a poner... este, por ejemplo. Y a él le vamos a poner Male y Male. ¡Hala! A ver hacia qué lado son, porque esto sí que es una sorpresa. Les he puesto así, a ver hacia qué lado son las animaciones. Vale, así. Lo vamos a poner así. Y así se hacen las animaciones, exactamente igual. Pero esto... la gallina está peleando con el zorro. Ahí. Bueno, bueno. Esto para Machimimas pues está muy bien, claro. Muy bien, no va. Espérate. Vamos a ir a por la siguiente.
Esta y esta. A ver si no se me desconfigura. No, porque tienen que terminar la animación. Vale, y ahora cambian. Ay, madre mía. Mira, como su relación misma. ¡Hala! Les voy a hacer una fotito. Claro que sí. Bueno, ya estaría, pobrecitos. Y esperaros que les voy a hacer... pero no sé si me va a dejar sin... Tengo aquí este, que solamente tiene una cosa, que estoy con el male, ¿no? Male. Vale, vamos a terminar bien el episodio. Y... female. Esta. Y female. Hala, venga, a ver qué tal. A ver si no me... Ah, ya está, en la animación. Muy bien. Voy a despedir el vídeo tutorial por aquí ya. Que yo creo que ya está bien. Ya hemos tocado todo, hemos tocado lo que son las poses, hemos tocado las animaciones del juego, que es muy importante que las conozcáis, y hemos tocado pues las animaciones normales que se descargan igual que las poses y se meten igual en la carpeta de mod. Espero que os haya gustado. Hay más maneras de hacer poses. Si este vídeo tiene muchísimos likes y me lo dejáis en comentario, hago una segunda parte diciendo otras maneras de cómo hacer poses y cómo hacer animaciones en el juego. Estas serían las más básicas. Así que si os ha gustado, no os olvidéis de dejarme un comentario, ese like para la segunda parte, suscribiros al canal si aún no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!